Hola amigos, con ustedes Enrique en esta su página Hipnosis y Salud. El día de hoy para continuar entonces con la lectura de un curso de milagros. Para los amigos que tienen el libro nos encontramos ya iniciando el capítulo 3, que dice la percepción inocente. Ese es el título central. Y luego la sección 1 dice expiación sin sacrificio, que es el punto que vamos a cubrir el día de hoy. Para los que nos han seguido en los videos previos, saben que expiar se refiere a deshacer el error. Es como borrar el error del mundo. Es de alguna forma observar el caos y percatarnos de que se trata de una proyección. No está allí como algo real, sino que nuestra mente enfocada en los pensamientos negativos de alguna forma está creando este efecto de proyección. Entonces, expiar es reconocer que al observar el caos, soy yo el proyector, y por lo mismo si cambio mi mente en relación a ese caos, el caos puede cambiar, puede modificarse esto que estoy observando en el mundo, y ahora es como llevar mis percepciones desde la posición del miedo a la posición más amorosa posible. Yo perdono todo lo que observo allá afuera y me perdono a mí mismo por todo el caos que puedo proyectar al mundo para ahora transformar el mundo. Ahora nos dice que expiación sin sacrificio. Eso significa que no hay necesidad de padecer en el proceso, porque muchos de ustedes piensan que por el hecho de que yo perdono ahora estoy expuesto, ahora puedo ser afectado por otros. Si yo lo perdono me va a volver a hacer lo que me hizo. Si yo tengo esta actitud frente al mundo que es caótico, como que lo perdono y no pasó nada, el mundo va a seguir atacándome. Bueno, acá nos va a indicar entonces en este momento lo que es expiación sin sacrificio. Así que demos inicio a esta lectura. Dice: hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. Recordemos que en una de las secciones previas se mencionaba este punto de cómo nosotros todavía sentíamos temor del milagro. Ahora nos va a decir de dónde viene este temor. Dice: la crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Muchos, por motivo de cómo se nos educó en la religión, asumimos de que a través de la crucifixión fue que nos liberamos, ¿verdad? En toda la historia del cristianismo, el foco central es el tema de un personaje inocente que es asesinado, y a través de cuyo asesinato nosotros nos liberamos de las culpas, ¿verdad? Sin embargo, nos dice que eso no es la expiación. Acá nos está indicando que la crucifixión no establece la expiación, fue la resurrección lo que lo hizo. O sea, fue la vida en su máxima expresión lo que consiguió esto. Dice: son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. ¿De dónde viene la creencia en la escasez? ¿A qué se refiere acá? ¿Qué tiene que ver la creencia en la escasez con este tema? El curso ha mencionado en muchas ocasiones cómo el inicio de este problema parte de la separación entre el Dios Hijo y el Dios Padre, ¿no? El momento en el que el Dios Hijo toma la decisión de apartarse. En ese punto él se siente despojado. En realidad no fue expulsado del paraíso terrenal, sino él tomó la decisión de apartarse. Entonces, en ese momento él siente como que le hace falta algo. Bueno, él acepta que le falta algo y ahora proyecta al mundo la idea de vivir en carencia. Y proyecta al mundo la idea de que no es su voluntad la que generó esto, sino la voluntad del Padre, que lo obligó ahora o lo expulsó. Entonces, vamos a decir acá, nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. O sea, el creer que fue la crucifixión la que estableció esta posibilidad de expiar. Solo creyendo en la escasez uno puede aceptar esta parte. Uno tendría entonces que irse a la posición opuesta, a la posición de la plenitud y la abundancia, ¿no? Dice: si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. ¿Cómo podría un padre de amor generar semejante clase de pensamiento? Eso, si ustedes lo analizan fríamente, se van a dar cuenta que no tiene ninguna lógica. Acá nos está aclarando esto. Es una versión invertida lo que nos permite observar esa posición en la que un padre de amor es capaz de someter a su hijo a semejante castigo. Dice acá: esta desafortunada interpretación, que surge como resultado de la proyección,
ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. ¿Por qué es antirreligioso si nuestra religión lo promueve? Bueno, vamos a plantearnos lo que significa religión. La religión viene del latín religare o reunir, poner las cosas que estaban separadas juntas. Entonces es definitivamente un concepto antirreligioso el generar esta condición en la que el amor puede ser odio, o en el que la vida eterna puede convertirse en miedo y muerte. Entonces no tiene ninguna lógica generar dos polos en donde había uno solo. Por eso dice que es un concepto antirreligioso. Dice, el auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su Hijo? Y luego dice, la mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. ¿Ok? No está atacando entonces a la religión, sino simplemente aclarando esta posición y, digamos, creando claridad en relación a la idea que tenemos de Dios. Dice, no es muestra de gran sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencias. O sea, si para aceptar esta idea tienes que creer que Dios es malo, te valdría más renunciar a esta idea. Dice, este procedimiento es doloroso en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico en una escala mayor. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. ¿Cómo podría su Hijo ser condenado y el resto de los hijos de Dios ser levantados? O sea, donde hay unidad no puede haber posibilidad de condenación para unos y salvación para otros. ¿Okay? En nuestra mente que está invertida, quizás existe esa posibilidad de que algunas personas me resultan agradables y dignas de ser levantadas y otras me resultan desagradables y deberían ser sometidas o no sé, castigadas en este caso. Eso no existe en la mente de Dios. Ahora nos dice acá, ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Esto es obviamente una defensa del ego. La parte egoica es la parte de nosotros que quiere mantenerse separada. Por lo tanto, usa esta clase de conceptos como una defensa para mantener, ¿qué cosa? La separación. Para mantenerme separado de los otros y justificar mi ataque hacia los otros, y para mantenerme separado de Dios y continuar atacándolo a Él también. Entonces dice, un ejemplo menos dramático es el del padre que dice, esto me duele a mí más que a ti, y entonces se siente exonerado de darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro Padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Recordemos acá que Cristo nos habla en primera persona. Jesús está hablando desde el plano de yo te digo esto. ¿Okay? El Padre nos está diciendo no es un Padre punitivo, no está tratando de castigarte y tampoco lo hizo conmigo, es lo que te está diciendo aquí. No había necesidad de castigarme a mí para que tú salieras exonerado de faltas. No se trataba de eso. Nuevamente, la expiación no surge de la crucifixión, surge de la resurrección. ¿Okay? Dice acá, yo no fui castigado porque tú fueses malo. La lección completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. La afirmación, mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. O sea, uno pretende que Dios está fijándose en mis errores y por ello está dispuesto entonces a castigarme. Pero es una percepción falsa, es algo que mi mente proyecta para seguir manteniendo la separación entre padre e hijo. ¿Okay? Dice, ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó ni tampoco lo sustenta. Claro, porque afirmar que Él estaría dispuesto a castigar eso es afirmar que Él está negando su propia creación. Si Él nos creó, entonces aparentemente Él sabía que podíamos fallar, entonces aparentemente Él ya estaba preparándose de antemano para castigarnos.
No funciona de esa manera, ¿verdad? Dice, Él no lo creó ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. ¿Por qué no habría de creer en el castigo? Porque Dios tampoco cree en las faltas. Dios no cree en tus faltas. Sencillamente no han ocurrido. Desde el plano de la eternidad donde Dios existe, tus faltas que ocurren en el tiempo son una minucia, son un parpadeo en medio de la creación, en realidad son nada. Entonces nos dice acá, su mente no crea de esa manera, Dios no tiene nada contra ti por razón de tus, entre comillas, malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? O sea, Jesús está hablando aquí, ¿verdad? Dice, asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Este tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén, lo que mencionamos hace un rato. Quizá por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. ¿Okay? Fíjense, yo siempre cuando doy lectura al curso de milagros explico esto. El curso es literal, a diferencia de las escrituras donde hay un montón de distorsiones, en unos casos debido a los intereses creados por la religión organizada y en otros casos sencillamente por la pésima traducción que se hizo de un idioma a otro. En el caso del curso de milagros esto casi no ocurre, porque aun cuando ocurriera que en el caso de haberlo traducido mal al inglés o al español, de cualquier modo los párrafos sucesivos aclaran de cualquier modo los términos en los que quería divulgarse esta verdad. Entonces hay poca probabilidad de distorsión aquí y nos enfatiza la verdad una y otra vez párrafo con párrafo, como tratando de remachar en la idea de que no te desvíes, no te culpes a ti mismo, reconoce dónde parte la expiación. Nos dice acá, el sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden ser crueles. O sea, Dios no te está pidiendo que te mates para conseguir algo. No, no hay necesidad de que te crucifiques para conseguir la salvación. De hecho, la salvación es tu patrimonio. Fuiste creado salvo. ¿Te olvidaste de eso? ¿Te olvidaste de que tu vida era eterna? Jesús pasa por la experiencia de la cruz solamente para demostrarte que la vida real es para siempre. Y entonces así es como instala la idea de la expiación, deshacer el error por completo. El error fundamental aquí es la idea de la muerte, la creencia en que tu experiencia es solamente el lapso del nacimiento a la muerte. Jesús quería abolir por completo eso, borrar el error por completo de tu mentalidad. Allí parte la expiación. No se trató de que Él pasa por la cruz para que tú no sufras o padezcas, ¿ok? En el sentido físico, porque eso es la mayor parte del tiempo lo que ocurre acá. Nos hemos identificado tanto con el cuerpo que queremos salvar un cuerpo, cuando en realidad se trata de reconocer tu naturaleza espiritual que ya es salva. Acá nos dice, cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación, de que debe ser misericordioso al igual como nuestro Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar, y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Si esto es cierto, entonces jamás Jesús podría invitarnos a creer en un padre que está buscando matar a alguien o aceptar una ofrenda de sangre, un sacrificio de sangre, a cambio de la salvación de alguien más. O sea, esto no tendría ninguna lógica, ¿ok? Yo sé que se nos ha vendido a través de la idea de la religión, pero es una distorsión, es una mala interpretación, es una proyección de nuestro sentido de separación, no es otra cosa más que eso. Nos dice, se me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, mas quienes representan al Cordero manchado de sangre no entienden el significado de este símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero, tendidos el uno al lado del otro, simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que viven naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, es otra forma de decir esto mismo. Una mente pura conoce la verdad, y en eso radica su fuerza. Nuevamente, el curso de milagros es literal a la hora de explicar esto, ¿ok?
Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. Claro, nosotros hemos asociado la inocencia con la destrucción. Jesús era manso, era inocente, fue castigado en la cruz, se sacrificó por nosotros. Si Jesús hubiera encontrado otra manera mejor de hacer el procedimiento en ese tiempo, lo hubiera hecho sin necesidad de pasar por la cruz. De hecho, en el curso nos dice que fue el último sacrificio inútil. O sea, no había necesidad de pasar de esa manera, pero lo hizo porque así se presentaron las circunstancias y era la manera de demostrar que, primero, no hay apego al cuerpo y segundo, que nosotros existimos en un plano espiritual donde la vida es eterna. Y Él regresó para demostrarnos eso. Lo hizo por amor, no lo hizo en un sentido de voy a padecer, voy a sufrir por todos ustedes son culpables de esto. Si él hubiera creído realmente que somos culpables, ¿por qué plantear entonces la idea de la mansedumbre? ¿Por qué plantear la idea de que todos somos perdonados? Que en ningún momento hay acusación contra nadie. Jesús siempre estaba en el plan de todos tus pecados te son perdonados, ¿no? Y aún en el último momento de su existencia mortal, digamos, él plantea esto, la idea de que no sabíamos lo que hacíamos. Él entendía la situación de que estaba siendo crucificado desde nuestra ignorancia y por ella no podíamos ser juzgados. Perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Okay? Si Jesús, que estaba en un plano mortal, podía concebir eso, ¿cuánto más claramente podría concebirlo su Padre que está en los cielos? Piensen en eso. La inocencia es incapaz de sacrificar nada porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar. La mente inocente no proyecta, entonces no crea falsamente. Nos dice, tan solo puede honrar a otras mentes porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderamente amados hacia los que son como ellos. Acuérdense que el amor solamente se extiende entre iguales, no puede haber superioridad e inferioridad en esto. Dice, el Cordero quita los pecados del mundo en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. Esto pareciera un truco de palabras, pero no lo es. Está hablando otra vez de la fuerza que tiene la inocencia. Sean inocentes en este momento en relación a un dolor, un malestar. ¿Okay? Vamos a decir, todos ustedes están sufriendo en este momento por algo, sea físico o emocional o una condición en sus vidas. Ok, ustedes sufren porque sienten que no tienen poder. De hecho, sienten haber hecho algo y creen que hay ganancia en sufrir de esa manera. No hay mejor manera de ponerlo acá. Ustedes creen que están recibiendo una ganancia extraña por mantenerse en esa condición. Ahora les digo, no hay ganancia en eso, solamente hay debilidad. Quiero que se llenen de fuerza en este momento. Si tenían un dolor físico, quiero que recuerden un momento en el que se sentían muy saludables, se sentían muy bien, muy poderosos, muy fuertes. Afiáncense en ese sentido y lleven ahora esa sensación de poder y fuerza a donde tenían el dolor. Ahora observen qué pasa con el dolor, observen cómo disminuye, observen cómo desaparece, cómo se va. Piensen en los mismos términos en relación a algo que los ha mortificado, la relación con alguien que no está funcionando. Ok, siento este dolor, esa pesadez, siento debilidad en relación a esto, no hay fuerza en relación a esto. Ok, ahora me acuerdo la fortaleza de un momento en el que sí estaba yo unido a alguien, en el que me sentía perfectamente bien, compenetrado en comunión con esta persona, sino como una persona es con Dios mismo. Ok, me lleno de fuerza en relación a esto y ahora observo eso que era debilidad y se diluye, desaparece. ¿Por qué? Porque no existe frente a la verdad. No tengo trabajo, estoy padeciendo por esto, ok, me veo en este momento con trabajo, me lleno de fuerza en relación a esto y ahora se te ofrece el trabajo. Y lo que estoy diciendo es que si tú corriges tu mente y te llenas de la inocente percepción de que Dios te provee de todo y te lo ha dado todo porque eres un niño querido y que no te está quitando nada ni te está castigando por nada, entonces la proyección se termina. En ese momento me he perdonado por estar creyendo lo que no es real y confío en que lo mejor puede pasar en mi vida. Y ahora entonces el dolor desaparece, ahora el conflicto con esa persona se diluye, ahora la carencia en la que yo creí existir se ha borrado para yo poder existir en abundancia. Es así de simple. Y les digo, es tan simple que aún mis palabras en este momento no son bien interpretadas porque ustedes están pensando no puede ser tan fácil. Y sin embargo lo es. Dice, la expiación carece por completo de ambigüedad, es perfectamente inequívoca porque existe en la luz.
Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. La expiación de por sí solo irradia verdad. Es por lo tanto el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. La expiación no maldice, no condena, no castiga, solamente entrega bendiciones. No podría hacer eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuese la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. Oye, el mal no existe, el bien existe, la debilidad no existe, la fuerza sí existe. ¿Okay? Tú, como pecador, no existes, como inocente existes todo el tiempo. Esto no está diciendo que vayas a ser desaparecido por pecador. No, lo que estoy diciendo es que tus pecados no existen. ¿Okay? Tú solo existes desde la inocencia en la que fuiste creado. Nada de lo que crees haber hecho, negativo o malo, fue real. ¿Okay? Desvanécelo. Yo sé que ahorita están pensando muchos de ustedes, pero si eso es así, entonces todo el mundo está exonerado de castigo, entonces todos pueden cometer el mal. No es cierto. Si te liberas de esa carga y piensas desde tu inocencia, ya no puedes operar el mal. Lo lógico es ser manso. Pero hasta tienes miedo de soltar esa posibilidad de acusar y atacar a los demás. Suéltala ya de una vez, entrégate a la inocencia y vas a ver que la inocencia te devuelve todo. Dice aquí, no obstante es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lección perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lecciones que enseñé son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. En ese estado, su mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios, en el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Dios no es simbólico, Dios es un hecho. Creer o no creer en Dios es iluso. Dios es. Y si Dios es perfecto amor, perfecta inocencia, su Hijo es también perfecta inocencia y mansedumbre. Por lo tanto, no hay errores que se le puedan imputar, no hay necesidad de castigo contra su Hijo. Absolutamente todo lo que vemos en este sueño puede ser perdonado y debe ser perdonado, porque eso es expiar, deshacer el error, es el perdón extendido a todo y a todos, por igual, porque solo entre iguales se extiende el amor. Entonces mediten en esto, apliquen lo que hemos enseñado acá, revisen este video una y otra vez, comprendan en profundidad lo que es la expiación, de modo que ustedes también se liberen de este sentimiento de culpa que los ha tenido atorados en todos los problemas que creen ustedes estar padeciendo. ¿Okay? Practíquenlo, revisen los otros videos de Un Curso de Milagros, apóyense en este material todo el tiempo. Les digo que si ustedes cambian la percepción del mundo, el mundo cambia. ¿Okay? Nos vemos muy pronto entonces, se cuidan, un abrazo desde aquí, hasta la próxima.